Sara Antuña. Carlos de Pando. Estamos en Sitges. Horror, terror, pavor. Y vamos a hacer un programa especial para hablar de terror, efectivamente, con Paco Plaza y Jaume Balagueró, Dos grandes. los dos mayores exponentes del género en este país, Sí. con permiso de Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Boom. Y vamos a hablar de terror para contar el mundo y de cómo es un género que sirve para explicar lo que nos pasa a los seres humanos en el día a día y los problemas que tenemos y cómo sufrimos y cómo intentamos salir de ellos. Y no sé si algo más que me estoy dejando. Que deberíamos salir de esta mano cuanto antes. Sin mano de un mono, mi peor pesadilla. Uf, Salgamos de aquí. el Por primate. favor, cortad, sacadnos. Esto ya se ha hecho, No tiene esto ya sentido. se ha hecho. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y estoy obligado por contrato a decir esto cada vez que arrancamos. Sara Antuña, ¿qué tal? Estamos en Sitges. Qué bien. Vamos a tener que compartir este micrófono, porque los que tienen dos micrófonos hoy tienen que hablar mucho, son Jaume Balagueró y Paco Plaza, bienvenidos. ¿Qué tal? Yo pido un aplauso para esta gente, que se note que hay público. Muchas aquí. gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, un poco afónico, pero fenomenal. Sí, sabemos que estás un poco afónico, o sea que vamos a ser un poco educados contigo. Vamos a, bueno, habla lo que quieras y lo que puedas. En Sí, no, realidad. pero he encontrado el tono ASMR que me Uf, funciona. escalofrío, Sí. ¿eh? Antes has dicho un poco Robin y esta también, ¿no? Un poquillo. Bueno, pues terror Muy sexy. ¿Qué tal? Pues vamos a arrancar y arrancamos con la pregunta que le hacemos a todo el mundo, que es porque os dices guionistas, directores, ¿qué fue antes en vuestro caso? ¿Guionistas, directores? Yo creo que fue a la vez. Sí. Sí. Y lo hice porque por una necesidad que he tenido siempre desde muy pequeño de contar cosas, de contar historias, ¿no? O sea, yo siempre era un niño que siempre estaba contando cosas, inventadas, no inventadas, pero necesitaba contar. Yo recuerdo en el colegio era Jaume, que nos lo cuente Jaume, que lo cuente Jaume, ¿no? Sí, me encantaba contar. Necesito todavía hoy, lógicamente, contar cosas, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy preparando una película, si alguien me pregunta, ¿estás preparando una película? O sea, es que no lo puedo evitar y entonces digo, sí, siéntate. Y entonces se la cuento. Necesito contarla. Entonces, y dicen, no me la cuentes. No, siéntate, te la cuento. Necesito contar. Y eso me llevó a escribir y a dirigir, porque la primera vez que yo dirigí, escribí también el guión, con lo cual empecé a la vez. Sí, bueno, es que yo pienso que la frontera es muy difusa y normalmente inexistente. Yo creo que todo guionista visualiza la película en su cabeza y todo director reescribe la película en su cabeza. O sea, es muy difícil compartimentarlo, ¿no? Por lo menos cuando escribes y diriges las dos cosas, creo que es imposible. Es imposible escribir una historia sin pensar en cómo la contarías visualmente y viceversa, ¿no? Entonces, yo no creo mucho en esa diferenciación. Creo que es muy práctica a veces, pero pienso que no son compartimentos estancos, sino que, al contrario, ¿no? Son dos partes de la misma moneda. Entonces, o sea, en tu caso siempre tienes, de alguna manera, el guión cuando estás dirigiendo abierto a una hipotética reescritura en el set No, directamente. no hipotética, o sea, Siempre. escribir constantemente, pero no solo yo, también con los actores. Los actores, o sea, aparte de Jovic, o sea, los actores reescriben sus diálogos cuando con ellos buscas, porque una cosa es lo que tú escribes en la soledad de tu casa y otra es cuando oyes a alguien decirlo en un espacio concreto, con una emoción concreta. El papel lo aguanta todo y luego El ya. papel lo aguanta todo y luego la realidad te lleva a modificar y a adaptar a que esas emociones que tú has escrito se transmitan a través de voces y gestos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil acotar dónde empieza y dónde acaba la figura del guionista y cuántos guionistas hay en una película. Es muy difícil. ¿Y por qué terror? O sea, o sea, ¿por qué empezasteis con el género? ¿Por qué fue el género de terror lo que más os transmitía? ¿O por qué lo abrazasteis de una manera tan fuerte? Porque además no habéis parado de hacer terror nunca. Ahora te lo contaré, pero déjame que te diga algo sobre esto que estabais hablando hace un momento. Como dice Paco, escribir es como una especie de escribir y crear, ¿no? En general, o sea, dirigir, crear, escribir, es una especie de pulsión que tú tienes. Y yo recuerdo, por ejemplo, que me ha pasado muchas veces, pero en la última película que hice, que se llamaba, la penúltima película que hice se llamaba Venus, ya estábamos rodando y estábamos en un edificio donde rodábamos cosas. Y un día paseando por el edificio en un descanso, de repente aparecí era un hotel abandonado, había quedado abandonado por el COVID y todo eso. Y entonces bajé, pues, paseando, y de repente me encontré en un bingo.
en un bingo abandonado que era del hotel. Y el espacio era fascinante, pero era tan fascinante que de repente enloquecí y dije, no, es que hay que rodar aquí algo para la película, pero claro, no, un bingo no era un sitio. Y entonces empecé a pensar y me inventé una escena nueva solo para poder rodar en el bingo y convencí a producción y a todo el mundo para que pudiéramos rodar esa escena. Contratamos una actriz, etc. Es una de las escenas más celebradas de la película final, pero es que es inevitable, digamos. O sea, había que rodar allí algo y lo escribí para rodarlo allí. Y entonces esto pasa todo el rato. Es una cosa orgánica, ¿no? Yo creo que la creación es muy orgánica. Oye, cuéntalo de Alien, que me encanta esa historia. Cuéntalo de Alien, Por como favor. pregunta siempre a cualquier... Cuéntalo de Alien. Es que es lo de cuando tus padres te contaron Alien. Es que a mí me encanta esa historia. Pero ¿cuál era? Sí, me lo conté. Baja Igual el te lo micro, Paco. inventaste, pero la cuento yo. Posiblemente. Venga, va. Al pequeño Jaume no le dejaron ir a ver Alien al cine porque era por edad, era muy pequeño. Entonces, a la mañana siguiente, Jaume entró al dormitorio, aún estaba en esa edad de saltar a la cama de sus padres y que no fuera raro, y le contaron que habían ido a ver Alien. Y entonces Jaume le contaron la película y él en su cabeza no pudo evitar como ir imaginando cómo... Y luego cuando vio, efectivamente, al llegar a la edad permisible, ver Alien, era como estar viendo un remake de lo que ese niño había imaginado. Me parece muy bonito y muy definitorio de la imaginación que tiene Jaume, ¿no? La capacidad de fabulación. Y cuando la vi realmente no daba tanto miedo como la que yo me había inventado en mi cabeza. Pues hablamos de miedo y hablemos de por qué terror. Porque el terror es el género que empezáis a trabajar. Yo creo, a ver, también hemos hablado mucho a lo largo de los años entre nosotros. Yo creo que los dos hemos sido niños de Chicho Bañez Serrador, de ver mis terrores favoritos. Y yo tuve la suerte de tener unos padres muy permisivos que me dejaban ver películas de terror con 6, 7 años. No como a Jaume, claro. Claro. Y entonces siempre me fascinó. O sea, creo que hay algo, para mí hay una imagen muy icónica que es la imagen en el increíble Hombre Menguante, cuando el hombre coge la aguja y se enfrenta a una araña gigante. Yo me acuerdo que ahí, o sea, creo que ese es el momento en el que empecé a pensar que la fantasía te permite crear cosas que no existen en la realidad. Y eso es lo que hizo que me decantara por intentar adentrarme en esos vericuetos y pensar que quizá en parte también por un rechazo a la realidad que sigo teniendo hoy en día. Me parece un lugar mucho más cómodo en el que habitar la fantasía que el mundo supuestamente real, que me parece atroz. Ya, totalmente de acuerdo. ¿Tu caso, Jaume? Bueno, yo también era un niño totalmente volcado en lo que era la fantasía, muy imaginativo, todo lo que tenía que ver con extraterrestres, fantasmas, todo esto me fascinaba. Y realmente era casi una obsesión. Bueno, un niño de estos que les gusta, un niño friki, ¿no? Yo se nace friki de alguna forma. Y entonces, pues, es verdad que el género de terror a mí me volvía loco, pero también otros, y todo tipo de películas. Pero también es verdad que empecé porque encontré una novela, que es en la que se basó mi primera película, en una librería, y cuando leí la solapa, el argumento, dije, esta es una película. Incluso antes de leer la novela, yo ya sabía que esa película la quería hacer por el resumen Por la que sinopsis, había, por la sinopsis. Y sí, la leí y entonces me puse a escribir sin tener ninguna película. Yo había hecho 2 cortos, pero yo recuerdo en la mesa del comedor de casa todos los papeles y tal. Mi familia me decía, pero es que no tenemos que comer en la cocina, tal. No se puede tocar esto, no se puede tocar y tal. Pero al final fue el guión de Los Sin Nombre y que hice la peli. Y hablabas ahora, Paco, del terror como género con el que evadirte del mundo real. Esta entrevista la hemos titulado Terror para contar el mundo. Luego, en realidad, el terror es un género que cuenta mucho el mundo en el que vivimos y en el que habitamos, ¿no? O sea, quiero decir que hay una parte de evasión, pero también hay una parte de retratar esta realidad atroz que decías, ¿no? Claro, pero lo cuenta de una forma poética y metafórica, que de alguna manera yo creo que el despegarte de la literalidad de los hechos te permite entrar en la profundidad de ellos, ¿no? Y en las emociones y en lo que realmente es importante de las historias. Creo que cuando cuentas algo
cogiendo literalmente los hechos, los personajes, de alguna forma estás traicionando el espíritu de lo que estás contando. Sí. Porque esa literalidad te ata y te lastra. Y sin embargo, cuando coges la esencia de eso que quieres explicar y lo envuelves en la fantasía, creo que el mensaje llega por otro lado del cerebro, llega a través de esa parte más subconsciente o más poética. Y tú, Jaume, sientes también que en el terror, o en todos los géneros subderivados del terror, hay necesariamente siempre una metáfora, una manera de contar el mundo, o hay puro divertimento y ahí me las den todas y quiero un cubo de sangre más? Hay de todo, yo creo, hay de todo. Es decir, hay muchas cosas, pero al final sí, siempre en todo lo que una persona cuenta, hay mucho del mundo. Y hay mucho de la visión del mundo y de la mirada que tienes del mundo. Y estás contando tu mirada sobre un mundo que existe y que es el mundo de todos, ¿no? Pero también es verdad que el cine de terror existe por muchas cosas. Por entretener, por la fascinación que todos sentimos por lo oscuro y por el morbo. Pues esto es atávico. Es decir, ya en la prehistoria todo lo que era atroz y todo lo que tenía que ver con la muerte, bueno, recordemos todos, no recordemos no porque no estábamos, pero cuando se guillotinaba a alguien, la gente iba, Hombre. era un espectáculo, ¿no? Oh. Es el espectáculo de la muerte, ¿sabes? Es fascinante, recordemos, digo, ¿no? Pero entonces son muchas cosas, ¿no? Yo creo que al final el terror y la fantasía son claves del mundo, digamos, ¿no? Afortunadamente, los seres humanos hemos sido capaces de desarrollar algo que es único y que no tiene ningún otro ser vivo, que es la capacidad de fantasía, ¿no? Y eso es muy interesante. Sí, aparte el terror parece en este sentido, por lo que comentas, la piscina de bolas, ¿no? El lugar seguro donde puedes jugar, explorar, más que jugar, diría, sentimientos que normalmente no quieres experimentar en carne propia o no todavía, o no sabes si experimentarás algún día, pero aquí dices, vale, vamos a la catarsis y a la empatía del terror, ¿no? Vamos a decir, vale, cuando quiera puede terminar esta experiencia, pero hasta que yo quiera, Claro. voy a estar como, bueno, en el dentista, es como voy Y a hacerte somos- muchísimo daño, pero no lo vas a notar. Y los seres humanos somos seres que sienten y que les gusta sentir. La capacidad de sentir es algo que es muy agradable. Y entonces estimular esos sentimientos es fascinante. Y sobre todo cuando ya no tiene ninguna otra repercusión, ¿no? Es decir, vamos a estimular el miedo, ¿no? Porque es una capacidad que tenemos, pero si la podemos estimular de forma lúdica, es fascinante. Por eso nos gusta el terror, ¿no? O nos gusta el humor, o nos gusta el drama. ¿Por qué quiero ir al cine a llorar, ¿no? Esto nos pasa, vamos al cine, vemos una película que nos emociona y lloramos, y decimos, es que no sé por qué tenemos que ir al cine a llorar. Pero vamos al cine a llorar porque nos gusta estimular esas capacidades que tenemos de sentir, ¿no? Y cuando esto lo hacemos desde un entorno seguro, y llorar es fascinante, sentir miedo es fascinante y reírse es fascinante, porque es lo que nosotros tenemos capacidad de hacer y cuando lo hacemos de forma lúdica es maravilloso. Totalmente. Está guay este momento de gente que dice, uy, no, yo al cine no voy a sufrir. Y gente que Lo dice, dice la "Buah, gente. hora y media de llorar, maravilloso, salí nuevo". Y dices, mira, qué guay. Bueno, sí, yo lo que más me encuentro siempre es gente que me dice, bueno, yo es que tus películas no las puedo ver porque yo es que el terror no puedo. Digo, bueno, pues el 80% es así. Es que el terror yo no puedo. Digo, pues deberías, porque no te va a pasar nada. Claro. No te va a pasar nada y en cambio vas a sentir, ¿no? Vas a sudar y de una forma guay. Y además, el miedo existe como mecanismo de supervivencia en todas las especies, ¿no? Existe el miedo para librarte de un depredador. El ser humano tiene la capacidad única en el planeta de ser el único capaz de tener miedo de algo que no tiene delante, de algo que no es real. Y eso es lo que o sea, el terror es lo que nos hace humanos. Sí, no, cuesta imaginarse como el terror de cualquier otro ser vivo a lo que está fuera de campo, ¿no? Es como, no lo veo, no está al alcance de mis sentidos, no estoy imaginándome que hay un bicho gigantesco ahí. Qué guay. Pensaba ahora mientras fingía escucharte, no, sí que te escuchaba, que lo mismo que como espectadores a veces evolucionamos en cuanto a las cosas que queremos explorar, ¿no? Yo recuerdo hace 30 años de esto que se dice pronto, el Festival de Cine de Gijón tenía un ciclo de cine gore y no había nadie allí mayor de 30 años. O sea, éramos todos quinceañeros, gritones, que nos pasábamos cabezas de carnero y dábamos alaridos. Un tiempo más tarde, el mismo ciclo seguía, pero ya había como otras variantes, ¿no? En plan, vale, vamos a hacer la película de terror que estilo Ed Wood, ¿no? En plan que salió con 4 euros y un pitillo a producirse y en realidad quedó una película muy honesta y muy auténtica. Y posteriormente, pues un terror a lo mejor más body horror o más lo que sea, ¿no? Notábamos que evolucionábamos como espectadores básicamente porque teníamos un campo ya muy explorado
y como que, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y siempre celebraremos la llegada de una nueva película gore, pero ya no entras a descubrirla. ¿Vosotros, como guionistas y directores, notáis que también habéis evolucionado en ese sentido en vuestra relación con el género? Sí, total, pero como personas, es que al fin y al cabo, quiero decir, tú no tienes las mismas inquietudes o tu misma manera de ver la vida cuando tienes 20 años que 50. O sea, la persona que hizo Rec con Jaume no es la que hizo la abuela, porque obedecen a impulsos muy diferentes de personas que no son la misma, que no quieren lo mismo, ni como espectador, ni como creador, ni como ser humano. Entonces, yo creo que es lógico. Y también es verdad que hay olas, hay modas. Claro. El terror también es verdad que se mueve mucho por procesos imitativos. O sea, hay como una especie de ciclos en el terror. Hay películas que revolucionan y entonces luego viene una ola imitativa. Totalmente. De intentar reproducir un esquema que ha funcionado, cuando lo inteligente sería pensar que si ha funcionado es porque estaba rompiendo el esquema. Claro. Y repetirlo, pues no van a tener la misma eficacia, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros visitamos el set de Quarantine, del remake que hicieron de Rec, estábamos en Los Ángeles, ellos daban play, ponían Rec y luego rodaban el plano exactamente igual. Tal cual. Tal cual. O sea, de vamos a fusilar, ya está. Sí, ¿te acuerdas? Estaba igual. Pero había una cosa muy guay, que es que Yogur. daban un yogur muy bueno. Es que sí, ¿eh? Es verdad. Sí, en España no dan. Pero había una cosa que a mí me volvió loco ahí, que es que dijimos, venid, que vais a visitar el departamento de efectos especiales. Y entonces bajamos, ¿recuerdas tú esto, Paco? Bajamos, y entonces el único cambio que habían hecho respecto al Rec original es que en lugar de la niña Medeiros, ellos habían jugado con un soldado con el que se habían hecho un soldado del ejército norteamericano con el que habían hecho experimentos y tal, algo así era, y habían salido mal, ¿no? Y habían acabado creando un monstruo que habían encerrado en ese edificio. Esta era la diferencia, un soldado. Y entonces fuimos a ver los efectos especiales y de repente vemos que le están maquillando a este soldado, con el pelo así largo también y tal, eso puede ser, pero le están maquillando los pechos. ¿Os acordáis de la niña Medeiros en Rec que tenía unos pechos colgantes? Sí. Y le estaban maquillando los pechos. Y entonces dijimos, ¿pero por qué le ponen esos pechos de mujer si es un soldado? Y dice, no, nos han dicho que tiene que ser igual. Nos han dicho que tiene que ser igual. Digo, hombre, ya, pero ¿te acuerdas de esto? Digo, igual sí, pero es que es un soldado. Dice, no. Nos han dicho exacto. Entonces, un poco, es curioso esto, ¿no? Entonces, lo que hila es que, sí, en realidad, la imitación de algo que ha sido original pierde la esencia del por qué te gustó. Te gustó porque era original. Entonces, cuando haces la copia de eso, es como que de alguna forma estás desvirtuando, sea o no eficaz lo que acabes haciendo, que puede funcionar muy bien, pero creo que pierde parte del por qué funcionaba. Si nace desde un lugar que no es en realidad el original, ¿no? Y además yo creo que lo que funcionó en Rec fue un poco el espíritu de jugar que teníamos nosotros con los actores y con todo el equipo. Es decir, vamos a hacer como que esto que estamos haciendo es realmente lo que estamos contando. Es decir, el cámara es un director de fotografía con la cámara, pero que está haciendo de actor, y los actores están hablando con él y improvisaban mucho, escondíamos mucha información para que ellos pudieran reaccionar de forma natural, ¿no? De todo esto. Y esto es lo que yo creo que fue la clave del éxito. Pero ellos estaban copiando exactamente lo que había en la cinta de la peli. Claro. Estaban copiando la peli plano a plano. Y entonces decían, no, es que no es esto lo que habéis de copiar. Lo que tenéis que copiar es el espíritu. Y no fue el espíritu lo que copiaron, sino plano a plano. Entonces ahí estaba el error. Hablemos un poco de Rec, ya que estamos metidos en el fregado. ¿Cómo nace Rec? Porque aquí nos cuentan en documentación que el nacimiento de Rec está unido aquí a Tomate por alguna razón que desconozco. Un programa de entrevistas a famosos, salseo. Lo hemos contado muchas veces, pero hacemos la versión corta. Por favor. Yo estaba viendo Aquí hay tomate en un momento en el que Raquel Mosquera, que era la viuda de Pedro Carrasco, ex marido de Rocío Jurado, la López Ibor, estaba ingresada en la López Ibor y había un plano desde fuera con un zoom. Entonces llamé por el teléfono fijo, llamé a Jaume y dije, Jaume, pon la tele.
¿estás viendo? No, por la tele no. Ya ¿Estás sabía. viendo Estaba puesta. Hombre, ¿estás viendo que hay tomate? Por ¿Cómo supuesto, no? ¿no? Claro. ¿Qué otra cosa podría estar haciendo? Y dije, tío, ¿no te parece terrorífico este uso del teleobjetivo sin sonido? Es que además además ella movía los labios porque no se Estaba oía, hablando, claro. pero decía algo de mariposas. ¿Os acordáis o no? Porque había uno del programa que leía los labios y decía, está diciendo que atacan las mariposas. Y entonces era como aterrador. Terrorífico. Era aterrador. Y entonces ahí es cuando dijimos, hostia, es que realmente la realidad contada puede ser más terrorífica, ¿no? Vamos a hacer algo, Paco. Y entonces vino, o sea, vino de esa manera de entender que tú como espectador asocias una manera de contar a lo que es real. Dijimos, hostia, si tú haces si juegas con ese código y lo que introduces es un elemento fantástico, el espectador va a creer que es real. Y yo me acuerdo, nosotros rodamos en octubre, ¿no? Sí, porque empezamos el día del cumple de Manuela, Sí. en octubre. Para Navidad, cuando fui a Valencia, con mis hermanos, les puse rec, pero ellos no sabían que había hecho algo con Jaume, pero bueno, no tenían datos. Y cuando íbamos por el minuto 15 o así, mi hermana me dijo, pero los vecinos sabían que los bomberos iban a ir. Oh, Ella creía que era un reportaje real. maravilla. Y entonces pensé, buah, tío, va a funcionar. Total, ¿no? Se lo ha creído todo el mundo. Bueno, ya es leyenda de Sitges el pase mítico de Rec que se utilizó para la promo, grabando las reacciones del público en directo, riguroso sobre el asunto. ¿Cómo surgió la idea? ¿Es vuestra? ¿Es del equipo de marketing No. iluminado? Nuestra. Bueno, de hecho tuvimos una lucha con el equipo de marketing porque no creían que fuera algo interesante, pero los convencimos. Pero fíjate, esto pasó porque cuando la película se presentó, la premiere de la película fue en el Festival de Venecia. Y entonces estábamos Paco y yo sentados arriba, donde se sientan los autores, ¿no? Los invitados. Y abajo se veía todo la platea, ¿no? Todo llena. Y entonces, claro, nosotros estábamos ahí y veíamos una platea que chillaba y que se convulsionaba. ¿Sabes? Cuando la masa hace ¡wow! Y dan botes todos juntos, ¿no? ¡Bum, bum! Y entonces yo me acuerdo que dije, hostia, esta imagen, esta es la mejor manera de vender la peli. Pero claro, esto, ¿cómo lo hacemos y tal? Y de ahí es cuando se nos ocurrió, próximo festival, Sitges, cámara, lo grabamos. Visión nocturna, además, claro, había visión nocturna que también salía en la película, entonces estaba todo como perfecto, ¿no? Y sí, entonces queremos hacer esto y tal. Bueno, tal, cual, no, hay que hacerlo. Y sí, lo hicimos y fue maravilloso. Yo me acuerdo de ese pase de Venecia, que fue para nosotros, además, había salido las primeras críticas de la peli, eran muy malas. Y la verdad es que desde aquí tampoco la gente no tenía mucha confianza en la peli. Entonces el pase fue increíble de verdad. Y entonces hubo una ovación, muchos minutos, bueno, lo típico de Venecia de cronometrar, ¿no? Mogollón. Y Jaume, con toda su catalanidad, como a los 10 minutos de standing ovation, se giró y me dijo, parece que les ha gustado. Y siempre me acordaré, me hizo tanta gracia lo estoico que estaba él, así como, parece que les ha gustado. Modera tu entusiasmo, chaval. Sí, fue muy guay. Y luego en Sitges fue la locura. O sea, aquí fue donde empezó todo. Y es verdad que esa promo, yo creo que se juntaron dos factores que consiguieron, que empujaron mucho a la peli. Uno fue esa promo, que realmente mostraba lo que queríamos mostrar, que es el efecto que la película tenía en el espectador. Y también la coincidencia con el orfanato, que inauguró Sitges ese año y nosotros veníamos después. Entonces se generó una especie de ola que se ha ido desvaneciendo con el tiempo, pero se instauró en la conciencia popular que el cine de terror español era bueno. Y creo que ese rebufo, mi sensación es que no lo hemos sabido aprovechar del todo, pero ese momento concreto, ¿te acuerdas que cuando fuimos a Gerardmer y era como, es que el terror español, lo que nosotros decíamos de los coreanos, lo decían fuera de España de nosotros, ¿no? Es que el cine de terror español es la hostia, es lo único, es lo más que hay y tal. Y entonces creo que esa suma de la coincidencia temporal de estas pelis ayudó mucho a que se retroalimentaran. Claro, hablamos hace poco con Alejandro Amenábar que comentaba que, por supuesto, lo que más había oído respecto a Texas era a la gente que decía, es muy buena, no parece española. Y era como, hostia, guay, genial, habéis ido todos en masa al cine a verla,
ha cambiado un poco la percepción, como dices, del cine español de terror, pero era como qué elogio tan envenenado, ¿no? Es como a ver cuándo podemos decir qué buena, sin más, ¿no? No, Yo que creo no que, parece eso española. creo que eso ya no pasa. No pasa, afortunadamente. Porque además, porque los hechos van constatando que cada año hay películas españolas magníficas. Y ya deja de tener mucho sentido lo de no parece española, porque las películas españolas son vez más arriba. tope de gama, claro. Totalmente. Respecto a REC, por no salir todavía de ahí, quedarnos un momentito más, el guión que lo firma también Luis Verdejo con vosotros, por lo que dices antes, en las películas el guión está muy vivo, muy abierto, y por lo que decíais concretamente de REC, muy abierto a que puedan improvisar, a que las reacciones sean naturales y demás. Pero cara, por ejemplo, al final, a la niña Medeiros, lo teníais ya súper pensado, salíais sobre la marcha, uy, esa sonrisa, ¿qué pasa? ¿Qué toca? El día antes lo escribimos. Era Antes de rodarlo, no de empezar a rodar. Guau. ya Antes de rodar, sí. O sea, no, No, porque nos íbamos a un bar, Paco y yo, antes de empezar el rodaje, cada día íbamos a un bar que explica era en muchas Frankfurt, cosas. ¿te acuerdas? Y entonces, pues ahí hablábamos y tal. Bueno, hoy qué tal, ven, hoy va, o sea, será muy guay y tal. Y entonces, el personaje que teníamos, este ser monstruoso del final y tal, era otro. Era un cura. ¿Era un soldado? Un cura que no tenía nada que ver. Y un día, yo creo que pasándonos porque yo me había obsesionado con un espacio que teníamos abajo y convencí a Paco para que rodáramos todo el final en ese espacio que tenía la trampilla arriba y tal y cual. Y entonces, de repente, pues Glenn Medeiros, María de Medeiros, la niña Medeiros, y tal, y nos inventamos a Niña Medeiros. Nothing's gonna change my love Y entonces hicimos a Niña Medeiros. o sea, entonces en ese sentido, claro, el guión, o sea, la peli se termina cuando la terminas de rodar, pero la historia que ibais a contar, hostias, es que es algo que es cambiante hasta el final, ¿no? Sí, es que era una peli era una peli muy experimental. O sea, con el paso del tiempo y la perspectiva que nos da lo que sucedió con la peli, tenemos una sensación que no es la que nosotros teníamos. Nosotros, la primera vez que hablamos de REC, queríamos hacerla para que se diera el DVD con El País, ¿te acuerdas? O sea, no tenía, y los actores nos decían, pero esto se va a estrenar en algún sitio. Y nosotros decíamos, bueno, pues ya veremos. O sea, había un espíritu realmente muy libre y muy de divertirnos juntos haciendo una peli de terror. Y aparte es que fue muy acelerado. O sea, el guión físico se escribió en un día. What? Sí, y era muy esquemático, ¿eh? Tampoco no había prácticamente diálogos en el guión. Claro. Vale. Pues los diálogos siempre queríamos que los actores fueran ellos mismos, inventaran sus personajes y sus relaciones intraedificio, y es lo que hicieron, y después discutían sus cosas y tal. O sea, ibais como una guía, con un esqueleto de lo que tenía que pasar y cada La día... escaleta. No, había una escena, había escenas escritas. Ok. Lo que pasa es que nosotros, un día normal de rodaje de REC era, llegábamos después de comer, tomábamos un café, íbamos a ensayar, y ensayábamos pues 5 o 6 horas con los actores, con el ¿La texto. cosa más física o...? Todo. Okay, Y cambiando los textos, o sea, haciendo como una improvisación, pero sí que había un guión escrito. Ok. Lo que pasa es que abierto a cambios. De hecho, no sabíamos en qué orden iban a ir muriendo. Y era como... pues yo me acuerdo de matar a un actor porque no da igual. O sea, No da igual. No da igual. no, pero el rollo de decir, oye, este actor tal... pues mañana lo matamos. Que mañana que salga un zombie se lo lleve. O sea, esas cosas pasaban. Qué ganas de volver a verla de repente, ¿no? Sí, A joder. ver. Entonces hacíamos esa improvisación con los actores, y parábamos para cenar, y después de cenar se rodaba. Y rodábamos normalmente, o sea, muchos días rodábamos un plano de 16 minutos, a lo mejor, pero Sí, un claro. plano. Y la verdad es que es una peli muy, muy única. Es muy única, y luego, por ejemplo, yo recuerdo, y esto lo practicábamos mucho, es decir, esconder información a unos personajes o a otros, o dar informaciones falsas, ¿no? Yo recuerdo había un matrimonio mayor, que el actor falleció hace unos años, que era Manuel Bronchut, y ella no recuerdo cómo se llamaba, Teresa. Y era un matrimonio mayor que vivían allí y se les entrevistaba, ¿no? Entonces Paco hablaba con ella y le decía, vivís en el segundo, acuérdate, Teresa, vivís en el segundo. Y yo iba a Manuel Bronchut, que era el marido, y le decía, Manuel, en el tercero. Sobre todo es muy importante para el guión, ¿eh? Si es importante eso, ¿eh? Sí, tercer. Malísimas personas. Y entonces luego la entrevista era, ¿en qué piso viven? Y entonces ella decía, en el segundo. Y yo decía, no,
tercero. Y yo decía, no, segundo, porque les habíamos dicho, es muy importante. Entonces, segundo. Y entonces había una discusión ahí entre ellos, en directo. Y él decía, es que ya no sé ni dónde vivo. Es que ya no sé. Y entonces, eso es uno de los momentos celebradísimos de la película. Y esto guay. ocurre así. Y luego, por ejemplo, cuando cae el bombero, claro, el bombero cayó. Y entonces el bombero cae por el hueco, pero los vecinos que están en el portal no lo sabían. Es decir, pero claro, era peligroso. ¿Por qué? Porque va a caer un dummy, que es un muñeco con el peso humano para que haga el mismo comportamiento físico, ¿no? Y entonces el que lo sabía era Manel Ferran Terraza, Manel, y entonces a Ferran le habíamos dicho, Ferran, es súper importante que apartes a los vecinos de esta zona porque va a caer un muñeco en un momento dado. Entonces, sí, pero sobre todo, ¿eh? Y entonces Ferran estaba como obsesionado en la toma, en apartarlos, pero claro, los vecinos, como sabían que tenían como que quejarse y tal, ¿qué está pasando aquí? Esto no es justo, no sé qué y tal, querían como avanzar, y él es súper nervioso como apartándolos. Y de repente ¡buah! Cae y retumbó aquello y de repente se creó una cosa tremenda porque la gente no sabía qué había pasado, si se había caído la cámara o qué había pasado, ¿no? O un ser humano. O un ser humano, Buah. claro, que es lo que parecía realmente, Claro. ¿no? Me está acordando el señor Bronchud, que en paz descanse, un día viene y me dice, a ver, pero esta película la dirige el Balagueró. Pero tú estás todo el rato aquí. ¿Tú quién eres? ¿No? ¿Tú qué? Y me dices cosas, ¿pero qué haces? Entonces yo le dije, bueno, es que Jaume es diabético, entonces el seguro obliga a que haya un director suplente por si le da un desmayo, Claro. que alguien pueda hacerse cargo. Me dijo, ya entiendo. Digo, no, pues, Había una señora que vivía, la única vecina que vivía era una señora. Y esta señora se había como un poco obsesionado conmigo y me decía, tú ets el Hitchcock català. Molt bé. Y yo decía, gracias y tal. Y entonces yo le decía, pero yo no soy el director únic, eh? Vull dir, aquí és el Paco, està dirigint a mi, estem dirigint junts i tal. Hitchcock català. Lo ninguneaba completamente con esta señora, tío. Y yo decía, pero es que ell és el director també i tal, igual. Sí, bueno, escolta, què fareu avui? Què fareu? Y así todo el rato. Y siempre hablaba en singular, sí. O sea, a mí me ignoraba. O sea, no es que me ignoraba, es que me despreciaba. O sea, me miraba así y ya volvía a Jaume, ya hablaba solo con él, ¿no? Y yo decía, bueno. ¿Había mucho conflicto entre vosotros dos mientras dirigíais o teníais súper claro Ninguno. los dos la misma peli? O sea, No es que tuviéramos clara la misma peli, es que teníamos muy claro que era la peli de los dos. Entonces, un pacto que no sé si lo llegamos a verbalizar o es algo que luego hemos racionalizado, era que nunca nos íbamos a intentar convencer de nada. O sea, si yo decía, Jaume, ¿por qué no hacemos tal? Ay, no lo veo. Pues ya está, pues buscamos otra cosa. Pero no pasaba mucho, No. no pasó. Lo que pasa es que realmente el recuerdo que yo tengo era yo y un amigo que vamos cada tarde a jugar y a pasárnoslo bomba, digamos. Y era un poco lo que hacíamos, era ir a jugar. Entonces, claro, jugar con un amigo, y otros amigos que te están dando bola y están jugando contigo a lo que tú te estás inventando, es maravilloso. Y esa es la sensación que yo tengo de lo que fue jugar. ¿qué supone para vosotros después? O sea, Rec lo peta y eso entiendo que os abre una serie de puertas nuevas a la hora de qué queréis hacer. Con todo ese mundo de posibilidades abierto, quiero decir, ¿qué escogéis? ¿Por dónde vais después? No, o sea, yo creo que el cambio fundamental es que la gente, o sea, cuando nosotros empezábamos, bueno, Jaume tenía mucho más éxito que yo en aquel momento. Jaume ya era el gran El director. Hitchcock. Era el Hitchcock catalán. catalán, claro. El Hitchcock catalán ya era. Pero en mi caso, para él era, y yo creo que a ti también te supuso de alguna forma un paso, es que nosotros antes íbamos a contar ideas, a intentar que alguien nos ayudara. Y de repente era que la gente venía de ¿qué queréis hacer que nos interesa? O sea, el éxito genera interés. Lo que te ayuda a que sea mucho más fácil poder poner encima de la mesa una serie de cosas y que la gente lo escuche con la solidez, con el respaldo o la tranquilidad que les puede proporcionar que has demostrado o has tenido la fortuna de que algo que has hecho ha funcionado, ¿no? Sí, efectivamente yo creo que fue un cambio en nuestra carrera y en nuestras vidas, digamos.
ha sido muy importante, Rec, para Paco y para mí, a muchos niveles, ¿no? O sea, hasta el punto de que, no sé tú, pero a mí me ha convertido también en el director de Shrek. Es decir, yo soy el director de Shrek para mucha gente que me dice, hostia, buenísimo. Tú eres el director de Shrek, ¿no? Buenísima, El qué príncipe. risa, qué risa. ¿Qué? Y digo, pero perdona, no. Y esto me ha pasado más de una vez, ¿eh? Hombre, Es que, ¿tú te acuerdas que le pasó a un eléctrico nuestro que fue a un comercio y le dijo que regentaba una familia gitana, de estos anticuarios, no sé qué? Y fue y dijo, ¿y qué hacer aquí? No sé qué. Y dice, no, estoy haciendo Rec 2, ¿te acuerdas? Estoy haciendo Rec 2. Y le dijo, ¿la del payo verde? bueno, en realidad un poco sí. Sí, La niña entonces- Medeiros es un poco verde. A partir de entonces, para nosotros, nuestra peli era la del payo Payo verde, verde. maravilla. Claro, es que le dijo que sí, y dijo, sí, sí, exacto. Porque claro, el payo verde, como era en visión nocturna, la niña Medeiros es verde. Y entonces decía, exacto, la del payo verde, sí, sí. Y el otro, buenísima, buenísima. Muy Pues, guay. como la de Romer, ¿no? El rayo, El rayo. payo verde. Rayo verde. Total. Y luego cuando, o sea, de Rec hacéis, convertís la película en una saga, la evolución de la manera de, no solo de la historia de contar de Rec, sino la manera de contarla, tiene que ver con vamos a experimentar cosas nuevas o ahora que tenemos más presupuesto vamos a jugar un poco más, o es una cosa de intentar no repetiros, que es lo que hablabais antes, ¿no? De no hacer siempre lo mismo. Es muy diferente cada peli. O sea, Rec 2 surge exclusivamente de lo bien que nos lo habíamos pasado, lo bien que había salido todo y que todo el mundo, cuando fuimos a Toronto, a muchos festivales por todo el mundo, y la gente nos preguntaba, o sea, casi nos pedía otra. Oye, ¿por qué no hacéis? Y entonces era como, a ver, si nos ha ido bien, lo hemos pasado cojonudo. Oye, pues que Jaume decía mucho que siga la fiesta, era un poco el espíritu. Luego las otras dos ya fue como de alguna forma, o yo lo siento, no lo hemos hablado nunca, pero yo lo siento así, como que cada uno dijera, bueno, con este juguete, ¿qué me gustaría hacer a mí? O sea, ¿qué me...? Y entonces yo quería hacer una comedia romántica y Jaume quería hacer una película de acción y ya, Sí, pues una, cada una uno... serie de clásica de acción y de terror y todo. Entonces, pero me encantaba la idea de hacer una serie B, porque era un juguete y era una especie como de sueño que yo tenía, ¿no? Es como las que yo había visto en VHS, todo esto me gustaba. Entonces. Y era eso, coger el juguete y decir, bueno, vamos a hacer otra cosa diferente. O sea, que si hubierais querido hacer un musical, tendríamos un musical de Rec con el payo verde. Pues no sé qué estáis Podía esperando. haber ocurrido, podía haber Un ocurrido. género muy digno. Vale. Vamos a otro lugar donde Rec ya queda un poco atrás. Y vosotros en vuestra carrera continuáis, por supuesto, haciendo género, pero tenéis una cada uno de género completamente distinto, como es Way Down o Quien a hierro mata. ¿Y qué pasó ahí? Nos hemos cansado del terror, queremos probar otras cosas, nos apetece hacer una pausita, hacer otro género distinto y luego ya veremos qué nos aporta eso para la siguiente. ¿Qué pasó ahí? En mi caso fue simplemente que me enamoré del guión. Oh, ¿por qué esto? Me pasó Emma Lustres de Vaca, el guión de Juan Galiñanes, revisado con Jorge Guerrica Chavarría, y me encantó. Me encantó y yo iba a rodar Verónica. Y entonces le dije, Emma, me encanta el guión, pero es que voy a hacer Verónica. Y ella me dijo, pues te espero, haz Verónica y luego haces esta. Y yo dije, pues de puta madre. Pero fue porque creo que es, si no me equivoco, creo que es la única película que he hecho que no nace de una idea propia o de querer contar algo, o sea, que no es idea mía hacer la peli, es un guión que no pasa tanto. Que te pasen un guión y que lo leas y que digas, joder, qué chulo, o sea, lo quiero hacer. Es un poco lo mismo. O sea, a mí se me propuso hacer esta película y cuando me contaron la premisa me pareció brillante y me pareció súper estimulante y dije, pues me gusta mucho, vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Era una película de robos, era una película muy blanca, nada violenta, muy entretenida
y con fútbol, con el Mundial, con el Banco de España y de pronto y decir, bueno, el robo al Banco de España que tiene que durar 1 hora y media, que es lo que dura el partido de la final del Mundial, me parecía que era maravilloso y entonces dije sí, pero es eso, es decir, es que te enamoras de los proyectos y luego los haces tuyos. Claro. Es decir, cuando te enamoras de un proyecto, esto ya es tuyo. Dice, no, es que te vino dado, que muchas veces dicen, es que era un encargo, no. Ya, era el era encargo, siempre. uno que me comentó si quería, yo dije que sí, eso no es un encargo. Dije que sí, me enamoré y de repente ya era mía. ¿Y no os encontrasteis ninguna dificultad de esta cosa que se habla siempre, sobre todo con la comedia, que también está muy relacionada con el terror, que es, haces comedia y te encasillas en hacer comedia? Hacer terror, de pronto, que os ofrezcan algo que no era de terror, ¿era una cosa habitual o fue...? Yo aspiro a estar encasillado. O sea, yo soy director de cine de terror. O sea, lo que pasa es que luego pues, puedo hacer un documental de un restaurante o una serie de toreros, o sea, da igual. Pero yo soy director de cine de terror. O sea, y es lo que me mueve y es lo que me hace feliz. Es el cine que me gusta ver. Y es decididamente lo más divertido de rodar que hay. O sea, el set de una película de terror es el jardín, eso sí que es el parque de bolas que has dicho antes, es exactamente jugar con los efectos especiales, la sangre, las sobreactuaciones, los actores al límite, todo eso es precioso. Yo espero seguir siendo siempre un director de cine de terror, aunque pueda hacer otras cosas también, pero lo que soy es eso. Y te pasa, esto ya es fuera de guión total, pero oyéndote, ¿no te pasa como espectador y director, luego guionista, que de repente ves un par de películas en un año concreto que dices, ¡buah! O sea, hay una de folk horror que te mueres y piensas, ¡uf, qué ganas de hacer una de folk horror! No tenía pensado que fuera, iba a ir a una de los 90 más urbana, Verónica, pero esto me lo guardo para el año que viene, a ver si puedo. ¿No te pasa que te apetece como jugar con los otros niños? Sí, pasa mucho. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que desde que tienes la idea hasta que la película está hecha, pasan tantos años Sí. que las pelis se quedan viejas. Si juegas o sea, me gustaría hacer It Follows y a lo mejor las ruedas este año y es como, bueno, pues ya Sí. el pescado ya está vendido, ¿sabes? Creo que es mejor, lo que pasa es que es inevitable verte contaminado o influenciado, como lo quieras llamar, por el trabajo, sobre todo de gente a la que admiras, ¿no? Yo veo las pelis de Paul Urquijo, me gustaría ser vasco. O sea, me parece alucinante lo que consigue hacer, ¿sabes? Y pienso, ¿cómo sería esto en valenciano? Sería otro género, claro. Pues vamos a la última. Normalmente preguntamos a la gente cuál es el mejor consejo que le darían a alguien que está empezando. Vamos a preguntaros cuál es el mejor consejo que le daríais a alguien que viene por primera vez a Sitges. O sea, yo le diría dos. Uno, que no confíe en rodalíes. O sea, que vaya con Nunca está media hora de... Que vaya con tiempo, que vaya con tiempo a Sants, porque seguramente se pierde la peli si confía demasiado en los horarios oficiales. Y luego que el hype es mentira. O sea, que la gran peli de terror de este año del festival no es. Que juegue al azar. Porque luego te da mucha rabia que tú has ido a ver la que te han dicho que era la peli importante del festival y no te ha interesado y viene uno del Prado y te dice, hay una peli de hostias de Hong Kong que es acojonante. Es mejor apostar a lo que no conoces. Y sobre todo, no vayas a ver... Bueno, si vienes tu primera vez, yo diría que no vayas a ver la peli que se estrena la semana que viene. Claro. Que vayas a ver cosas cine, ¿no? que solo puedas ver aquí. Muy buen consejo. ¿Jaume? Yo, el consejo que daría es que vengáis, bueno, que vengáis no, porque vosotros ya habéis venido y estáis aquí. Los que no están, que vengan con tiempo. Que vengan con tiempo, porque el cálculo del tiempo en Sitges no es fiable. Dices, no, yo voy a venir a las 4 porque voy a ver 2 películas, quiero ver 2 películas y luego ya a las 10 cogeré el tren para volver. No funciona así. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar a uno, te vas a encontrar al otro, te vas a tomar no sé qué y de pronto en la mesa va a venir no sé quién. Y entonces, entre la gente que te encuentras, lo que te paras a mirar, los tenderetes con las cosas, tal cual, de repente se me ha acabado el tiempo y no he visto ninguna peli. Entonces, venid con tiempo. O sea, muy pronto por la mañana, estad ya aquí. Muy bien. Pues hasta aquí esto ya se ha hecho de Sitges, especial Sitges. Muchísimas gracias a los dos por venir y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Bla, bla, bla. Turra sindical en el Templo del Mal El turror. El turror. con Borja González Santolaya y Josep Gatell. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, en Sitges no se puede estar mejor. Pues sí, y de hecho es el Buenos sitio resultados. perfecto para hacer una turra sindical porque este es el templo del terror y Correcto. bueno, y de lo fantástico, pero de fantástico igual no tenemos tantas cosas en el mundo de guión, pero de terror hay unas cuantas. Así que vamos a hablar hoy en la turra de los mayores miedos de un guionista, que son las 5 cosas, hay muchísimas más, pero vamos a acotar un poquito las 5 cosas que más miedo le dan a un guionista y cómo enfrentarse a ellas, ¿vale? Vamos. Venga, vamos allá. La primera, que te roben tu proyecto. Es decir, Clásico. tú has escrito un proyecto, lo has vendido por, pues eso, ahí en un laboratorio o lo has pitcheado a quien sea, a un productor, se lo has contado a tu amigo José Luis y te das cuenta de que al cabo de un tiempo aparece un proyecto igual, ¿no? Dices, ostras, es un miedo que se puede dar. O sea, nos llega perfectamente. siempre una pregunta constantemente, ¿qué pasa si me roban el proyecto? Ok. Exacto. A ver, la realidad es que es muy raro que esto pase. Es muy raro. Es muy raro que alguien te fusile directamente entero tu proyecto que se lo contaste a un señor o lo pichaste en un laboratorio. ¿Puede pasar? Bueno, puede pasar. Es muy raro que pase, insistimos. Aún así, ¿qué consejo podemos dar? Evidentemente, guardad todos los mails. Sed muy conscientes cuando mandáis un proyecto, a quién se lo mandáis. Insisto, guardad los mails, guardad los correos, los mensajes. Si podéis registrarlo en el registro de la propiedad intelectual o en plataformas como Safe Creative. Es decir, de alguna manera estáis muy blindados de cara a esto. Y como siempre, podéis venir a Alma, podéis acudir a nuestro servicio legal, pero estaos tranquilos porque no va a ocurrir esto. Sí, o sea, y una cosa importante es no mandéis nunca nada que no os hayan pedido, porque ahí sí que hay una pequeña brechita por donde se puede colar el pirateo. Entonces, si tenéis un proyecto que queréis pitchear, pitcheadlo sin miedo, porque no os lo van a robar, pero no mandéis nada que no os hayan pedido. Exacto, buscaos productores buenos, de No confianza, no piratas, por si acaso. Que los hay. Segundo miedo, que te echen del proyecto, ¿no? Uf. Me tiro un año trabajando en un proyecto, he hecho la sinopsis, el tratamiento, primera versión de guión, he levantado todo, he creado los personajes, los arcos, los giros, bla, 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 y un día, llamadita de teléfono, oye, que no vas a seguir, lo va a hacer mi primo, que casualmente no era guionista, pero bueno, ahora quiere serlo, o Ha tenido mi muchas prima. ganas siempre, sí. Sí, siempre tuvo una pulsión y entonces él ya sí eso, acaba el proyecto y firma él. Entonces es normal tener ese miedo y también es normal, y aquí hay que barrer un poco, es normal que un productor o una productora se quiera guardar la baza de poder cambiar a la persona porque a veces las relaciones se rompen y no pasa nada. ¿Cómo se evita ese miedo? Blindando o asegurándote un mínimo de versiones, ¿vale? O sea, es normal que puede ocurrir que a veces pues no funciona creativamente una relación y hay que romperla, pero lo que os recomendamos es garantizaros un mínimo de versiones para que al menos tú hayas podido demostrar que si la cosa no tira es porque no ha tirado, no por un capricho. Y así también os garantizáis un mínimo pago del total del guión. De nuevo, esto se hace negociando con un abogado. Siempre hay que negociar con un abogado. Lo mismo para los créditos, entiendo, ¿no? Si tú estabas en el proyecto, te han echado y entra otra persona, que quede bien claro que tu contribución puede verse o no reflejada en créditos según si tu contrato ha estado bien asesorado o no. Es el cuarto miedo. Iremos Lo ahora. acabas de reventar, perfecto. No pasa nada. El siguiente miedo, que también es bastante común, que es que te cambien el proyecto. Es decir, tú vendiste tu thriller pequeñito, de nicho, una cosa como el proyecto de tu vida, y la vida, las plataformas, los CEOs que cambian cada 5 meses, o el mercado que de repente fluctúa como si fuera esto la bolsa, hace que de repente exista la posibilidad de que se haya convertido tu thriller en una comedia alocada con payasos. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Evidentemente, asegúrate de lo que firmas. Es decir, cuando tú haces un contrato, ten claro que hasta dónde te pueden pedir cambios y qué implican esos cambios. No firméis que tu serie pueda convertirse en cualquier cosa. Sí, o sea, hay una trampa, hay algo muy habitual que es harás todos los cambios necesarios que te pidan y es como, bueno, está bien añadir una coletilla tipo siempre que mantengan el espíritu del proyecto, el tono, que no cambie drásticamente la esencia de lo que estás escribiendo para que puedas hacer cambios que te pidan dentro de un orden. Exacto, sí. Como veis, hasta ahora todos los miedos se pueden paliar con la ayuda de un abogado. Sí. Con lo cual tenemos Como que todo ser en esta vida. muy, muy claros aquí con toda la gente. Decir, por favor, acudid a Alma o acudid a un abogado. Negociad siempre con un abogado. Cuarto miedo,
Venga. spoiler, se ha comentado antes, que no te acrediten o que te roben el crédito. Y a estas alturas, el miedo ya sabemos todos y todas cómo es, negocia con un abogado, pero es importante negociar no solo el crédito, sino cómo es ese crédito. No es simplemente figurará en créditos a juicio de la productora, que es algo como muy habitual, sino que está bien decir cuándo, cómo, en qué tamaño, porque si es a juicio de, y luego la cosa va mal o lo que sea, pues puedes ir en el rodillo final, letra tamaño 2, el mismo color que el fondo de la pantalla y estás en créditos, ¿no? Y esta es la típica cosa que siempre parece una chorrada de cómo voy a negociar en mi contrato el tamaño de letra en el que aparezco en la... Negocialo. Hay que hacerlo. Hay que Negocia hacerlo. todo. Claro, por lo menos en el rodillo principal, en las mismas condiciones que el equipo principal. Ya está, no vas a decir Arial 12, pero dentro de un orden se puede pedir y se debe pedir. Sí, te pueden decir, no, esto será según los usos y costumbres del sector. Pues los Clásico. usos y costumbres son las mismas que las del director o quien sea. Si tenéis dudas con esto, en la web de Alma tenemos un sistema de créditos que se puede consultar, donde podéis echarle un vistazo y tal, para encontrar una pequeña guía de cómo hacerlo. En caso de duda, te la pondremos en la descripción del programa y echadle un ojo porque es una cosa muy importante. Quinto y último turror Vamos. del guionista. Pues que el proyecto lo pete y tú no veas un duro. Hostia. Básicamente, tú Clásico vendes tu guión por 20 euros y un paquete de educados, ¿vale? Y de repente se convierte en la saga más taquillera o la película más taquillera del cine español o eso, Se convierte en rec. Eso, se convierte en rec, digamos así. ¿Qué pasa? Que de repente no has visto un duro. ¿Por qué? Porque no negociaste las obras derivadas. Desde aquí, de nuevo, a nuestros afiliados, a nuestros compañeros, compañeras, decimos, por favor, negociad las obras derivadas. ¿Por qué? Porque si no, no vais a ver un duro. Es decir, nadie, siempre, esto lo comentabas tú siempre, nadie esperaba que se hiciera el musical de Los Pilares de la Tierra. Y se hizo. Y se hizo. Y alguien ganó dinero con eso. Entonces, Oye, ¿y Dana Frank? Nunca será un musical, es imposible. ¿Qué pasa? ya, pero hay alguien ahí como piticlin llevándose. Claro. Entonces, está bien negociar un porcentajito. Sí. Que tú has hecho tu comedia o tu thriller o tu peli o tu rec de turno y dicen, es que es imposible que vaya a hacer un remake. O tú mismo lo piensas porque no tienes, Sí. no tienes esa ambición en este momento. Es imposible que se vaya a hacer un remake. Bueno, se ha hecho un remake de Los One Pilares, time. de cualquier cosa. Entonces, negociadlo bien y negociad un porcentaje. Que no se hace un remake, que son 0 euros, pues un porcentaje de 0 euros. Claro. Pero bien, como de repente genere aquello un locurón, pues, Tu pues parte. ya está, te llevas Si no esa estás parte. viéndolo desde casa como el que no le ha tocado la lotería. Claro. No compró lotería en la empresa y ya corre. Exacto, el productor te lo va a decir, pero bueno, chicos, si esto no va a generar, vale, pues si no genera yo no me llevo nada, no te preocupes, pero si genera sí me voy a llevar. Esto es. Va un poco por ahí, ¿verdad? Y hasta aquí los 5 terrores. O sea, terminamos un poco Bueno. en modo. Hablando de guión Biblia, pero la original, la de Dios, que es pues que todos estos miedos se resuelven con uno solo, que es llamar a un abogado y negociar. Que es cuando te da mucho miedo que haya un monstruo debajo de la cama y enciendes la luz y ves que no hay nada. La luz, esa que hay que encender, es el abogado. En Alma tenemos al mejor. Llamadlo. Tu madre a la que te metes en, ¿no? Cuando te metes en la cama de tu madre porque te da miedo, tu madre es Rosson. Es Tomás Rosson. Vale, vale. Entonces, Clarísimo aprovecha de esa relación. Aprovechar eso. Cortemos aquí. Muchas gracias, Josep y Borja. Gracias, Gracias. Aquí el programa de hoy. Desde Sitges nos despedimos. Una semana más con Esto Ya Se Ha Hecho. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Esto Ya Se Ha Hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Palma. Dirección Alba Lucío y Josep Platero. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.